Mi nombre es López Isabel y elegí para rendir fundamentos de la matemática geometrías no euclidianas. Pero primero vamos a empezar por ver quién era Euclides. Euclides nació en el año 325 a.C. en Alejandría, Egipto. Después de la muerte de Alejandro Magno, Ptolomeo transformó a Alejandría en el principal centro cultural de la antigüedad. Y en la biblioteca de Alejandría, uno de los primeros talentos que trabajó fue justamente Euclides. Aún hoy se conservan 5 de sus grandes obras: los datos, la óptica, elementos, los fenómenos y la división de figuras. Pero la obra más importante de Euclides fue Elementos, que a pesar de que los conocimientos que se encuentran dentro de esta obra no son de la autoría de Euclides, sí lo son la selección, el ordenamiento y la sistematización. Euclides creó el primer sistema axiomático de la historia y transformó a la geometría en una ciencia. Elementos se compone de 465 proposiciones, que son teoremas y construcciones, 5 axiomas y 5 postulados. Los axiomas y postulados se los consideraban verdades, ¿sí? Eran cosas obvias, eran cosas que no tenían que ser explicadas porque ya se lo tomaba como que era cierto. Los axiomas, por ejemplo, tenemos que a cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Hoy en día, a esto lo conocemos como principio de transitividad. Si a cosas iguales se le agregan cosas iguales, se obtienen cosas iguales. Si a cosas iguales se le quitan cosas iguales, se obtienen cosas iguales. Hoy en día, a esto lo conocemos como ley uniforme. Cosas que pueden superponerse son iguales entre sí. A esto le decimos congruencia. Pero que me dice que el todo es mayor que cualquiera de sus partes, hoy en día podemos decir que es falso. Porque si nosotros nos paramos sobre una regla y mido la distancia entre 0 y 1, mi todo sería 0 y 1. Pero entre el 0 y el 1 hay infinitos números, hay infinitos decimales, infinitos números irracionales, infinitas fracciones. Entonces, hoy en día podemos decir que este axioma es falso. Vamos a ver los postulados. En los postulados me dice, se puede trazar una línea recta de cualquier punto hasta cualquier otro. Me paro sobre un punto, voy al otro. Sí, de un punto al otro siempre voy a trazar una línea recta. Esto es verdad. ¿Se puede describir un círculo con cualquier centro y distancia? Sí, es verdad. Con cualquier centro y distancia yo puedo describir un círculo. Todos los ángulos rectos son iguales. Es verdad, por más que cambie el tamaño de mi figura, el ángulo recto no varía en la geometría euclidiana. ¿Se puede prolongar continuamente una línea finita? Sí, es verdad. Es una forma de tratar el tema del infinito. Yo puedo prolongar infinitamente una línea. Pero veamos el quinto postulado. Fíjense en este. Si una recta al incidir sobre dos rectas hace que los ángulos internos del mismo lado menores que los rectos, las rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en que están los ángulos menores que los rectos. Acá lo podemos ver en el gráfico. Este postulado lo llamaban el postulado de la controversia, porque si lo comparamos con los demás, fíjense qué cortitos eran los otros postulados y qué largo era el quinto postulado. Después este postulado también recién se va a utilizar para analizar la proposición número 29, ¿no es cierto? Y también empezaron a plantearse otros temas con este postulado, porque Euclides me dice que los ángulos menores que dos rectos, me dice que las dos rectas se van a encontrar, van a formar un triángulo, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si mi ángulo mide 89.9999? ¿Se van a encontrar las rectas? Porque me dijo que eran menores que dos rectos. 89.999 es menor que dos rectos. Pero ¿se encuentran las rectas? Probablemente se encontrarán en el infinito. ¿Es demostrable esto? Es imposible demostrarlo. Entonces, muchos matemáticos empezaron a analizar el quinto postulado. Algunos matemáticos propusieron cambiarlo por otro que sea más evidente. Entre ellos encontramos a Proclo, que dijo, dos rectas paralelas entre sí están entre sí a una distancia finita. O sea, las líneas
van a encontrarse siempre a esa misma distancia, una arriba de la otra. Esas líneas sí van a ser paralelas, porque siempre se encuentran a una distancia finita. ¿Pero tiene algo que ver con mi quinto postulado? No, me está hablando de lo que son los paralelos, lo que es el paralelismo, pero no se ajusta a lo que es mi quinto postulado, no me lo explica. Legendre dice, existe un triángulo en el cual la suma de sus tres ángulos vale 2 rectos. Bárbaro, pero tampoco digamos que se aplica a mi quinto postulado. El más utilizado de todos fue el de Playfair, que me dice, por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela. Tengo mi recta, un punto, es verdad, solo puedo trazar una paralela. Bueno, ¿qué pasa? Muchos matemáticos trabajaron sobre este tema. Lo que trataban eran de deducir, tenían que tratar de deducir el quinto postulado por medio de los otros postulados y axiomas. Para esto crearon un método directo y un método indirecto. Pero, ¿qué pasa? Con el método directo, que era tratar de deducir el quinto por medio de los otros postulados y axiomas y demostrar que en vez de ser un postulado, este debería haber sido una proposición, no pudieron lograrlo, no tuvieron éxito, fracasaron en todos sus intentos por el método directo. Entonces, teníamos el otro grupo que estaba trabajando con el método indirecto. Bueno, en este caso,